En este ejercicio de destilación fraccionada tenemos un par de variantes. La primera es que hay dos alimentaciones y eso significa que hay una etapa adicional con respecto a las que habíamos estado platicando. Vamos a tener que hacer algunos balances adicionales para poder ver qué sucede con estas líneas operantes y cómo hacer el trazo completo para obtener el número de etapas. Y la segunda variante es que en este caso no nos dicen qué sustancias estamos trabajando, nos dicen que el equilibrio es una relación alfa de 5. ¿De qué estamos hablando? ¿Recordarás cuando platicamos sobre destilación diferencial? Que había más de una manera de hacer el cálculo de cuánto había en destilado, en residual, etc. Y eso en parte dependía del tipo de equilibrio que tuviéramos. Por un lado estaba la recomendación genérica de hacer integraciones gráficas y luego teníamos otras dos opciones. Si el equilibrio o la sección del equilibrio en la que estuviéramos se comportaba como una ecuación de la recta, y es igual a mx más b, podíamos hacer una simplificación en la integral. La otra opción era recordar que en los primeros temas que vimos de destilación, que en realidad era de los fundamentos, puntos de rocío, etc., había una alfa que relacionaba estas constantes que veíamos en el nomograma. Cuando yo hablo de una alfa constante, lo que estoy diciendo es que estamos hablando de soluciones ideales. Y como esta alfa es una relación entre las Ks, que es como esta volatilidad particular de cada sustancia, yo puedo relacionar entonces las Y y las X de ambas sustancias. Como es una solución binaria, cuando yo hablo de la composición J, puedo hacer la relación como complemento, 1 menos la relación de I. Como aquí ya todas son de I, no necesito ponerle subíndice y simplemente hago álgebra. Al final de cuentas, el punto es que obtenemos una ecuación, así como esta, y es igual a mx más b, pero que en este caso voy a hablar de alfas. Si yo le doy distintos valores a este alfa, entonces yo puedo obtener curvas diferentes para estas líneas de equilibrio. Esta curva que yo tengo aquí es la que corresponde a darle un valor de alfa de 5. Entonces, pues esta es muy fácil construirla. Se construye a partir de esta ecuación de aquí. Simplemente aquí donde dice alfa lo sustituyo por un 5. Le doy valores a x para que vaya desde 0 a 1 y ya está. Eso lo grafico. Notarán que el primer paso, casi de cajón, es ubicar estas posiciones de la composición de las colas de destilación, el producto de destilado y una vez más, lo típico es que yo voy a conocer de manera completa cómo son las alimentaciones que voy a recibir, flujos y composiciones. Identifico en mi gráfico esta composición de aquí, que es el XW.02, punto 3, punto 6 y punto 96 y los pongo como estas líneas en verde porque son realmente fijas a lo largo de todo el problema. Lo que tiene que suceder es que como hay dos alimentaciones, voy a tener que trazar dos líneas Q, una de este lado y otra de este lado, y voy a tener una línea operante que enlace desde esta posición hasta esta primera línea Q, y luego de esta primera línea Q a la segunda línea Q, y finalmente de la segunda línea Q a esta última posición de la composición de las colas de destilación. Y a partir de eso trazaré cuántas etapas voy a tener por completo en mi sistema. Etapas teóricas. Lo primero que hago es un balance general. Tengo las dos alimentaciones como flujos, pero no conozco los flujos de destilación y producto de las colas de destilación, así que pues simplemente hago un balance global y luego un balance por composiciones. Esto no tiene mayor dificultad. Resolviendo este sistema de ecuaciones obtengo 1.77 y 2.03 moles por segundo. No me dicen unidades, la verdad es que yo se las estoy inventando. Esta columna tendrá 3 secciones, una sección que estará aquí, una segunda sección acá y una tercera sección aquí. ¿De dónde saco yo que estas líneas Q son verticales? Bueno, les decía yo que me tienen que dar la información completa de estas alimentaciones. No está aquí en el diagrama, está aquí. Me dicen que Q1 y Q2 es igual a 1. Entonces, yo obtengo
sustituyendo aquí en este valor de Q un 1, que de hecho es idéntico para ambos casos, el denominador se vuelve 0. Eso significa que en ambos casos esta pendiente va a tender a infinito, por eso es que son líneas verticales. Una vez que hago esto, ya puedo proseguir con el trazo de las líneas que deben comunicarse. Como les decía, tiene que haber una línea operante que conecte desde aquí a esta línea Q, una segunda línea operante de esta línea Q a esta segunda línea Q, y finalmente una línea operante de esta línea Q hasta esta posición. Dependiendo qué tan cerca estén del equilibrio estas pendientes o qué tan alejadas, van a ser el número de etapas teóricas que voy a tener. Lo importante de este ejercicio es ubicar cómo vamos a estar trabajando con líneas operantes si es que tengo más secciones que las típicas. Si yo observo mi columna, si yo hiciera un corte aquí, la primera sección es completamente idéntica al ejercicio previo que ya resolvimos en el video pasado con una única alimentación. Por eso es que aquí en el trazo de esta primera sección decimos que es idéntica a la columna clásica. Voy a tener una relación de reflujo, que por cierto es un dato, me lo dicen aquí arriba. La relación de reflujo en el condensador es de 2. Así que simplemente sustituyo. La relación delta Y sobre delta X es 2 sobre 3. Esto significa que voy a moverme 2 cuadritos en Y, 3 cuadritos en X. 2 en Y, 3 en X. Y de aquí voy a trazar mi línea. Si yo estuviera haciendo el análisis con ángulo, bueno, esto tiene que medir 33 grados. 33.7, prácticamente 34 grados. De aquí a aquí necesito otra línea operante. Y una vez más, insistiendo, desde esta línea Q, una tercera línea operante hasta la parte inferior. Para poder hacer esto, ahora sí necesito hacer los balances que van a aplicar, dado que esto sí tiene una construcción un poco diferente a la columna clásica. Volví a dibujar la columna, incluyo la primera alimentación, voy a incluir un flujo de vapor, en este caso le puse vapor comita y líquido comita. Y ahora voy a hacer los balances considerando todos estos flujos. Balance global, 2 alimentaciones, F1 y B comita, salidas, D y L comita, y sus correspondientes composiciones. F1 tiene una composición F1, B comita tiene una composición Y en la etapa N+1, porque es la que entra de la etapa, pues si esta es N, la que está abajo es N+1. La composición XN que acompaña al líquido comita y el destilado, que ese sí no tiene ninguna variación. Igual que en los otros casos, yo voy a despejar Y de N porque lo que estoy buscando es una línea recta que conecte de aquí a alguna posición de la segunda línea Q. Despejo mi expresión de Y para que esto quede en la forma Y es igual a MX más B, donde la pendiente es esta relación L comita sobre B comita. Esta será la pendiente de la línea operante sección 2. ¿De dónde van a salir estos flujos? Bueno, pues en realidad yo ya conozco las ecuaciones para hacer esto. Desde el video teórico yo vi que esta ecuación me iba a servir para conectar de una sección a la siguiente considerando la alimentación. Tomando la relación de reflujo, yo voy a despejar cuál es el valor de L, porque lo necesito, básicamente. También voy a necesitar el valor de V, del vapor. Estas ecuaciones ya las conozco desde el video teórico. Simplemente estoy haciendo sustituciones. Y bueno, finalmente tengo que L comita vale 5.54 y B comita 5.31. Puedo entonces con esta relación de valores obtener la pendiente. Puedo hacer esto con un trazo, contando cuadritos otra vez, 1.04 cuadritos en Y con respecto a un cuadrito en X. Esta no es la más cómoda. Puedo obtener ángulos si lo tengo impreso físicamente y puedo ponerle un transportador. O la versión que en este caso yo voy a hacer, si yo conozco la pendiente y ya sé que la pendiente es Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. Esta es una coordenada. Esta coordenada
la estoy sacando de aquí. Esta posición, que en X es 0.6 y en Y algo así como 0.72. Esta es mi primera parte de la coordenada. Estos son los valores que tengo aquí. Y yo lo que estoy buscando es en X, que vale 0.3, ¿qué posición de Y voy a conectar? Por lo tanto, esta Y la dejo como incógnita y finalmente solo la tengo que despejar. Me da un valor de 0.41 redondeando. Así que ya tengo la coordenada completa. En 0.3 en X y 0.41 más o menos voy a poder conectar esta línea recta. Y ya la última etapa simplemente la hago por complemento. Desde aquí hasta aquí voy a hacer el trazo. Una vez que tengo mis 3 líneas, lo único que me resta por hacer es contar el número de etapas, horizontal, vertical, etc. Y yo cuento que son 6 etapas en total. Casi 2 etapas en la sección enriquecedora, un poco más de una etapa en la siguiente sección y las 3 restantes en la parte inferior de la columna. Hay una alternativa. Puedo no trazarla por complemento, sino por cálculo. Estos nuevos flujos, L testada, B testada, otra vez los voy a sacar con el mismo juego de ecuaciones. Si se fijan, todo se parece. Y al final de cuentas, la manera de resolver estas ecuaciones, estos sistemas, es habiendo entendido perfectamente el video teórico.